el estrecho de Malaca, una franja angosta de océano entre la península malaya y la isla de Sumatra. Alguna vez resonó con el eco de majestuosos barcos. Estas aguas, tranquilas y estrechas, se convirtieron en la arteria vital de uno de los imperios marítimos más poderosos y más olvidados por la historia, Srivijaya. Durante más de 600 años, Srivijaya gobernó estos mares, sin fortalezas de piedra, ni pirámides que marcaran su gloria. Su legado desapareció bajo la selva y las olas. Esta es la historia de un imperio perdido, un imperio que susurró su nombre a través de los océanos, y luego desapareció sin dejar rastro. Un reino que unió las islas del sudeste asiático con comercio, fe y poder. Un imperio budista de oro y misterio, hoy reclamado por el silencio. ¿Qué pasó con Srivijaya? ¿Y por qué la historia apenas menciona su nombre? Hace más de 1000 años, Srivijaya no era solo un nombre en un mapa, sino una fuerza invisible que dominaba los mares del sudeste asiático. Su capital, probablemente situada cerca de la actual Palembang, en Sumatra, era una ciudad portuaria viva, donde los aromas de incienso y especias flotaban sobre el agua, y los templos budistas se alzaban entre palmeras y tejados de madera. Desde la India llegaban comerciantes, trayendo cuentas de cristal, tejidos finos y manuscritos sagrados, mientras que desde China llegaban barcos cargados de seda, cerámica y embajadores imperiales. Srivijaya era el punto de encuentro, el cruce de caminos entre civilizaciones separadas por océanos. Pero no era solo un mercado, también era un centro de sabiduría. Miles de monjes budistas hacían escala allí, aprendían el Dharma, copiaban escrituras y luego partían hacia los templos del norte. Los registros chinos hablan de un lugar sagrado, con más de 1000 monjes, donde los textos del Buda eran traducidos, memorizados y llevados en silencio a bordo de pequeñas embarcaciones de madera. Los templos reflejaban su luz sobre el río Musi al amanecer, y las campanas resonaban a lo lejos, mientras la niebla se alzaba lentamente sobre las aguas cálidas. A diferencia de los imperios de piedra y espada, Srivijaya gobernaba con diplomacia y control marítimo. El estrecho de Malaca era su arma más poderosa. Todo comercio entre el este y el oeste debía pasar por sus manos, y cada barco debía pagar tributo o pedir permiso, sin guerras, sin conquistas sangrientas. Srivijaya creció, se enriqueció y se convirtió en la llave del mundo malayo. Era un imperio silencioso, hecho de velas, escrituras y sabiduría flotando sobre el agua. Durante siglos, Srivijaya se mantuvo firme, como guardián de los mares del sur. Ningún barco podía cruzar el estrecho de Malaca sin que los ojos del imperio lo notaran. Los tributos llegaban desde todas las direcciones. Oro desde las islas cercanas, hierbas medicinales desde Borneo, caballos del subcontinente indio, e incluso obsequios de porcelana enviados por los emperadores Tang. No era solo comercio, era una red tejida con acuerdos, ofrendas y diplomacia silenciosa. Srivijaya no usaba castillos, ni grandes ejércitos para mantener su dominio. Su poder residía en controlar las rutas y proteger los caminos sagrados del conocimiento budista.
Su influencia se extendía desde las costas de Java hasta el Golfo de Tailandia e incluso hasta las Islas Filipinas. Los reyes de Srivijaya eran vistos como Chakravartin, reyes universales en la tradición budista, líderes no solo políticos, sino también espirituales. Con el tiempo, los templos se multiplicaron y las escrituras fueron talladas en piedra, hojas de palma y en la memoria de los monjes viajeros. Pero todo poder, incluso el más suave, atrae la atención de los rivales. Las dinastías de Java comenzaron a crecer en poder y miraban con deseo las riquezas de Srivijaya. Las rutas cambiaban lentamente, los tributos se reducían y los templos empezaban a enmudecer. Desde el norte, los Song de China buscaban rutas alternativas, nuevos aliados, otros puertos donde comerciar, y así, sin grandes batallas, sin un enemigo declarado, el equilibrio comenzaba a inclinarse. Los monjes partían, los barcos disminuían, y los susurros del imperio se volvían cada vez más silenciosos. El declive de Srivijaya no fue inmediato. Fue una lenta desaparición, como la niebla que se disuelve al amanecer. En el siglo XI, una nueva amenaza emergió del este. El reino de Chola, en el sur de la India, comenzó a expandir su poder naval y miraba con desconfianza la riqueza de Srivijaya. En el año 1025, una flota de guerra chola cruzó el océano y atacó directamente la capital de Srivijaya. Fue un golpe inesperado, rápido y devastador. Los templos fueron saqueados, los manuscritos quemados, y muchos monjes huyeron hacia el interior de Sumatra. Aunque Srivijaya no fue completamente destruido, nunca volvió a recuperar su antigua gloria. El control del estrecho comenzó a fragmentarse, y nuevas ciudades-estado, como Malaca o Kedah, empezaron a competir por los barcos, por los tributos y por la atención de las potencias extranjeras. Srivijaya, que una vez unificó religiones, rutas y pueblos, se desvanecía lentamente, dejando tras de sí solo nombres, en inscripciones cubiertas de musgo, y leyendas transmitidas en templos olvidados. Aún así, su influencia no desapareció por completo. Las ideas budistas que ayudó a difundir florecieron en Tailandia, Camboya y Java. Los estilos arquitectónicos, los textos sagrados y las rutas marítimas llevaban huellas de Srivijaya como ecos atrapados en el tiempo. Pero el nombre, el imperio mismo, fue olvidado. Durante siglos no aparecía en mapas, ni en crónicas reales, ni siquiera en la memoria de quienes vivían sobre sus antiguas tierras. Un imperio que no cayó, sino que se disolvió en el silencio. Durante siglos, el mundo olvidó a Srivijaya. Ni una palabra en los libros, ni una línea en las crónicas, ni una imagen en los templos. Los europeos, al llegar al sudeste asiático en los siglos XV y XVI, nunca escucharon su nombre. Para ellos solo existía lo que podían ver: Malaca, Java, Ayutthaya, pero Srivijaya había desaparecido como un susurro entre las olas. Pasaron más de 800 años antes de que alguien comenzara a juntar las piezas del misterio. En el siglo XIX, un erudito francés llamado Georges Quédès se encontró con inscripciones antiguas, en sánscrito y en viejo malayo.
mencionando un poderoso reino llamado Srivijaya. Estas inscripciones estaban esparcidas por toda Asia, desde el sur de la India hasta el corazón de Camboya y las costas de Sumatra. ¿Cómo era posible que un imperio así simplemente desapareciera? Quedes comenzó a estudiar los textos chinos, los registros de los monjes viajeros y los escritos antiguos de los comerciantes indios. Poco a poco, el fantasma de Srivijaya empezó a tomar forma. No era una ciudad como Angkor, ni una fortaleza como Ayutthaya. Srivijaya era un imperio del agua, un conjunto de puertos, rutas y centros sagrados conectados por el mar y unidos por la fe, el comercio y el conocimiento. No dejó grandes ruinas porque no fue construido en piedra, sino en corrientes, vientos y navegación. Un imperio líquido que existía en movimiento y por eso fue tan fácil de olvidar. Pero incluso ahora, el misterio de Srivijaya no está del todo resuelto. Los arqueólogos han encontrado restos de templos cubiertos por la jungla, cerámicas enterradas bajo ciudades modernas y estatuas budistas, perdidas en aldeas remotas. En Palembang, Sumatra, donde se cree que estuvo la capital, no hay grandes palacios ni murallas, solo fragmentos de piedra, de bronce, de tiempo. La ciudad moderna creció sobre los restos antiguos, sin saberlo, pisando el corazón del imperio perdido. Cada año, los ríos arrastran reliquias, los pescadores sacan del agua monedas antiguas, y los niños juegan cerca de estelas cubiertas de musgo, sin saber que, bajo sus pies, yacen los ecos de reyes olvidados. Srivijaya no fue como Roma, ni como los mayas, ni siquiera como Angkor. Fue un imperio del mar, y el mar no deja ruinas. Dejó corrientes, dejó rutas y dejó ideas. Hoy los académicos aún discuten su extensión exacta, su estructura de gobierno y hasta su religión dominante. ¿Era Srivijaya un imperio profundamente budista? ¿O simplemente usaba el budismo como herramienta diplomática? ¿Fue una federación de puertos o una monarquía centralizada? Las respuestas se hundieron con los barcos, fueron enterradas por siglos de silencio y esperan pacientemente bajo capas de barro y olvido. Y así, Srivijaya permanece entre el mito y la memoria. No es solo una historia olvidada, sino un recordatorio de lo frágil que es la grandeza cuando se construye sobre el agua. Un imperio que no cayó bajo espadas, ni desapareció en una sola noche, sino que fue desvaneciéndose lentamente, borrado por el tiempo, la selva y el silencio. Hoy, en templos remotos de Tailandia, en manuscritos polvorientos en Java o en esculturas budistas de Camboya, se encuentran huellas, fragmentos, susurros de Srivijaya. Esas huellas no claman gloria, ni exigen monumentos. Solo nos invitan a recordar que hubo una vez un imperio de sabiduría, de navegación, de luz, un lugar donde los monjes viajaban para aprender, donde los comerciantes se reunían sin fronteras y donde el conocimiento fluía como las mareas. Srivijaya es el imperio que desapareció sin dejar rastro, pero cuya influencia sigue flotando, como bruma sobre el estrecho de Malaca,
como eco en las olas del tiempo, y quizás ahí radica su verdadera grandeza, no en las piedras, sino en las ideas, no en las ruinas, sino en los recuerdos. Srivijaya, el reino perdido, que una vez reinó sobre los mares.